Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Él vive y vive para siempre. Su misericordia es grande e infinita. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a, como siempre les he dicho, no vamos a mover emociones, sino a cambiar corazones. Amén. Que eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos testifican en este momento que desde que conocen a Dios, desde que recibieron a Cristo Jesús en su corazón, su vida se ha cambiado? Amén, gloria a Dios. Y por esas personas que no han testificado todavía, yo les digo, no se desanimen, sigan adelante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Vamos a escuchar palabra que el Señor nos manda hoy. Ese alimento espiritual, el mejor banquete de nuestras vidas. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Amén. Vamos a ver qué dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 7. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos que dice puro, la pureza. Amén. El puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su grandeza, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todos fuimos perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Así que ya no tienen por qué hacerse culpables de nada. Ya ustedes vinieron a Cristo Jesús. Ya ustedes le pidieron perdón. Cristo Jesús había muerto y derramó su sangre antes de que ustedes vinieran a pedirle perdón. Él ya nos había perdonado. Amén. El tema es que procuraban el Padre y el Hijo al amarnos tanto. ¿Qué quería el Señor? ¿Qué quería nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo? Al darnos ese amor infinito. Vamos a ver qué deseaba Dios. ¿Qué esperaba el Señor Jesús al darnos vida? ¿Y vida en qué? En abundancia, como dice la Escritura. La palabra es fiel y verdadera. Amén. El Padre quiere una familia. Quiere una familia en amor, en unidad, como todos la deseamos. ¿Cómo quieren ustedes una familia? Cada uno, ¿cómo anhela una familia en su corazón? Una familia sin mancha, sin tacha, pura, ¿cierto? Pero nosotros en lo terrenal, quizás hay problemas en nuestras familias, de todo índole. Pero si lo comparamos con el Señor y nosotros, que nosotros pasamos a ser pueblo santo, su familia, también tenemos falencias, ¿o no? Unos de cierta manera no se comparan, ningún problema se puede comparar con el del otro, pero tenemos falencia. Y si tú no tienes falencias, en tu familia hay alguien que tiene una falencia, un problema, un error. Y ese error tenemos que enseñarle a esa persona a corregirlo. ¿Cómo? Como nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña en amor, que Él está intercediendo al Padre por nosotros. Y nosotros, en vez de juzgar a esa persona de la familia,
vamos ante el Padre, intercedemos por ella, para que sea el Señor guiándolo y metiéndolo a esa familia que Cristo tiene. Amén. Por eso, como dice el versículo 3, tenemos que bendecir al Padre por desear tener una familia, por habernos escogido, por habernos llamado a ser parte de su familia a través de Cristo Jesús, por medio de la cruz. Donde no hubiera pasado la obra de la cruz, nosotros no estaríamos aquí en este momento, ya justificados, perdonados, lavados con su sangre. Recordemos que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda mala conciencia. Amén. Debemos darle gracias a Dios por bendecirnos en Cristo Jesús. Él nos bendijo con perdón, con salvación, con vida nueva, con paz. Recuerde que la palabra dice que Él nos da la paz, no como el mundo la da, sino como Él solo la da. ¿Y cómo la da Él? Esa paz que nadie nos puede quitar, esa paz que nadie nos puede robar. Pero la paz que el mundo nos da es una paz vana, es una paz mentirosa. ¿O no lo estamos viendo? Cuando se hablan de paz, por este lado están hablando de paz y por este lado están robando, matando, difamando. Pero nosotros en Cristo Jesús, cuando tenemos esa paz, no difamamos a nadie, no robamos a nadie, no matamos a nadie. Amén. ¿Quiénes están aquí conmigo? Gloria a Dios. Amén. Veamos qué dice Colosenses 1, capítulo 1, versículo 12 al 14. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con gozo debemos estar siempre agradecidos con el Señor. Con gozo. La palabra nos dice con gozo, gozosos, sin importar las tribulaciones que tengamos acá. Pero recordemos que estamos en Cristo. Y también Él nos dice que las tribulaciones son necesarias que vengan, pero hay de aquel por el que viene la tribulación. Entonces también nos dice que en todo tiempo, sin importar, estemos gozosos y dando gracias a Dios. Amén. Lo primero que hizo el Padre fue planear a sus hijos, planearlos a ustedes y planearme a mí. Amén. Los expertos en la materia dicen que los hijos hay que planearlos, ¿cierto? Porque uno se programa que primero el estudio, la universidad, un buen trabajo, unas buenas entradas económicas, una familia estable, una pareja estable, para así poder tener a sus hijos, ¿o no? Y eso lo hizo nuestro Padre Celestial. Eso lo hizo Él también. Amén. Dios nos estaba planeando, viendo cómo íbamos a ser y en qué tiempo íbamos a ser sus hijos por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué por la fe en Cristo Jesús? Recordemos que la palabra dice que si no recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no podemos ser salvos. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones, lo confesamos, estamos ¿qué? Haciendo un acto de fe, por el cual viene el espíritu de adopción, por el cual nosotros podemos decir Abba, Padre. Nosotros estábamos apartados de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Somos creación de Dios. Éramos hijos de Dios hasta que Adán y Eva pecó y fuimos apartados, destituidos por la gracia de Dios. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó por nosotros. Nosotros lo confesamos como nuestro Señor y Salvador y pasamos a ser hijos de Dios.
Por eso dice que nacemos nuevamente. Ya la parte del pecado tiene que morir. Ya esa parte del pecado ya no va con nosotros. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas, dice el Señor. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor y recuerde dárselo por encima de sus cabezas, que Él está en honra, en plena honra. Amén. Gloria a Dios. Alábale, iglesia. Alábale, porque Él está vivo. Él no está muerto y mucho menos crucificado en una pared. Él fue crucificado, pero fue bajado de esa cruz. Murió, recuerden que murió 3 días. Estuvo 3 días. Al tercer día resucitó. O sea que si resucitó es porque está vivo. Él no lo podemos esclavizar en un cuadro, ni en un mural ahí pintado. No. Amén. Miremos que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a los que qué? ¿A los que qué? ¿A los que qué, iglesia? ¿A los que quieren? ¿Los que creen en quién? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Le dio potestad de qué? Toda la iglesia. ¿Le dio potestad de qué? ¿Se dan cuenta que no todos somos hijos de Dios? Entonces la persona que dice allá, uno habla con una persona, con el impío, y dice: yo soy hijo de Dios, pero está robando, está matando, está trampeando, diciendo mentiras, siendo infiel a su esposa o a su esposo, en el caso de la mujer, malgastándose su dinero. ¿Cree que eso es ser hijos de Dios? Si sus hijos no hacen caso, y yo lo he dicho reiteradamente acá y lo respaldo por la palabra, si sus hijos no les hacen caso y quieren independencia total, se rebelan contra ustedes, padres, ¿se cree que sí? Sí, porque los engendraron. Pero ¿cree que tienen el derecho autónomo para decirle padre cuando no hacen lo que ustedes les dicen? Por eso el Señor, por eso fue que cuando Adán y Eva pecaron, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hasta que Cristo Jesús, hasta que Dios se hizo hombre y fue inmolado en la cruz y nos devolvió ese derecho. Por eso cuando estamos nosotros aquí en Cristo, tenemos que estar apartados del mundo, apartados de todo lo que no le agrada a Dios, para que la gracia de Dios esté plenamente en nosotros. Amén. Veamos qué dice Romanos capítulo 8 versículos 28 al 34. Dice: y sabemos que a los que ¿qué? Aman a Dios, todas ¿qué? Miremos que dice todas, no algunas, son todas. Entonces, si hay cosas que no les han salido bien, como las han planeado, y si ha sido la voluntad de Dios, examinémonos. ¿En qué estamos fallando? Porque la palabra lo dice. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es a qué? A los que conforme a su propósito son llamados. Todos estamos aquí porque fuimos llamados y tenemos un propósito en el Señor. Y no es solamente de venir a sentarnos o sentarse ahí en esa silla a escuchar palabra. Hay algo más profundo detrás de todo esto. Todos tenemos un llamado. Todos, absolutamente todos, sin excepción alguna. ¿Cuál es el llamado? Eso sí ya se lo dejo a usted con el Padre, para que se lo pregunten. ¿Cuál es el llamado? Fuera de venir aquí y como el pastor con las ovejas las lleva al potrero, concentrado, pasto, sal, agua, melaza y engorde. No, ese no es el propósito de Dios. Hay algo detrás de eso. Ustedes vienen aquí, reciben palabra y también la pueden implantar con las personas que están allá afuera, con los que no conocen a Dios, con los que dicen conocer a Dios pero no lo conocen,
porque con sus hechos lo niegan, dice la palabra. Entonces ese es un propósito. Ahí se lo dejo. De ahí para atrás tienen que averiguar ustedes en su intimidad con el Señor. Amén. Hay unos que están para venir a servir en la iglesia, acomodar, servir, barrer, trapear, lo que sea, no importa. Pararse allá, predicar a las personas que sean, salir de su casa, en el bus, en el colegio, en el trabajo, en el tiempo libre, ¿no? No es que vayan a llegar en plena clase y profesor, es que mi llamado ha sido predicar la palabra de Dios y tengo que hacerlo. No, 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 no. Todo lleva un orden. Y lo mismo en el trabajo. Todo hay un orden en el tiempo libre. Amén. Cuando el Señor lo disponga, pero hay cosas más allá todavía. Amén. ¿Quedamos en cuál? En el 29 empezamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Su Hijo cuál Hijo? Cristo Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros, por eso nos llamamos hermanos entre nosotros, porque somos hijos de Dios, el Todopoderoso. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién, iglesia? No le dé miedo hablar. Participemos por todos nosotros, por ustedes, por mí, por todo el mundo. Amén. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién? Por nosotros. Así que no se sienta solo. No se sienta solo en el momento de servirle a Dios, porque Cristo intercede por nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá hacer frente. Estamos en este mundo, pero no militamos en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Así que ninguna cosa inmunda que esté en esta tierra, si tú estás plenamente cerrado con Dios, nada te tocará. Ni la muerte, ni la enfermedad, nada. Ni la escasez en la economía. Porque pertenecemos ¿a quién? Al dueño del oro y la plata. A Él es que nosotros nos debemos. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo dirá: hay escasez, hay hambruna. Pero recordemos, tenemos un Padre todopoderoso. Amén. Por lo menos yo lo tengo. No sé ustedes, pero paso a decir que yo sé que ustedes también. Amén. Vemos que Él nos amó antes de crearnos. Y si Él nos amó, ¿por qué nosotros no amarlo aún más a Él? Si Él nos dio todo desinteresadamente. Y cuando uno da las cosas desinteresadamente, ¿es porque qué? Porque hay amor. Ese amor puro de Dios es el que tiene que brotar por nuestras venas, por nuestros poros. Tenemos que hablar amor, tenemos que respirar ese amor de Dios. Las cosas no para recibir nada a cambio, al contrario, desinteresadamente. Sin embargo, la palabra dice que hagamos las cosas como ¿para quién? Para Dios, porque de Él es que hemos de recibir la recompensa. Amén. Entonces hacerlo. Y si Él nos amó a nosotros, ¿por qué nosotros no lo amamos más a Él? ¿Por qué no dejamos las cosas que no le agradan a Dios y pasamos a vivir una vida plena completamente? Dar ese paso de fe, de decisión, y decirle a las cosas del mundo: no más, no más.
por más que me cueste. Recuerde que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que tenemos aquí, la palabra dice que Cristo intercede por nosotros también. Él nos está ayudando. Y si Él es el Todopoderoso, pues nosotros podemos hacer las cosas en Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Vemos cómo nos planea el Señor, cómo quiere que sea su familia. Ya la está planeando. Y como tenemos en nuestras familias la oveja negra o la oveja René. ¿Sí saben cuál es la oveja René? Renegra. Así nosotros lo fuimos. ¿Y qué pasó el Señor? Con su infinito amor nos recogió, nos llamó, nos rescató de lo más oscuro y sucio del mundo, donde nos tenía Satanás ya casi allá sepultados. Por eso dice la palabra que de lo más vil y menospreciado del mundo, Dios hace grandes cosas para avergonzar a los grandes sabios. Así que tú eres esa persona que el Señor escogió para avergonzar a los grandes sabios, a los hombres del mundo que dicen sabérselas todas, pero mentiras. Así no tengas un título universitario, así no tengas primero de primaria, pero el Señor te escogió. Amén. En el Señor todos somos iguales y en el Señor todo lo podemos. Y en el Señor somos grandes, porque Él nos pone por cabeza y no por cola, dice su santa palabra. Y yo lo creo. Si está escrito, yo lo creo, porque su palabra es verdad. El evangelio es poder. Amén. Nuestros hijos deben recibir amor. ¿Quiénes son padres de familia acá? Levanten la mano. Padres de familia. Nuestros hijos deben recibir amor, bendiciones desde antes de nacer. Si todavía la persona que no tiene hijos todavía, desde ya tiene que bendecirlos y desde ya tiene que amarlos como si ya los tuviera. La palabra lo dice, que Él nos amó, Él nos predestinó, Él quiso que tuviéramos bendiciones, paz, gozo, todo. Él se preocupó para que lo tuviéramos todo en este mundo. Así nosotros debemos de desearlo también para nuestros hijos. Que no se vaya a confundir, hijos, que todo es amor. Si hay disciplina, hay amor. Si no hay disciplina, no hay amor. ¿Y Dios qué pasa? Dios ¿qué? Nos disciplina. ¿Por qué? Porque hay amor. ¿Y por qué nos disciplina? Cuando decimos: es que mi mamá, mi papá sí joden, sí cansan, qué aburrido, otra vez la intensidad. No. Recordemos que nuestros papás tienen unos añitos más y ya saben lo que es la vida y qué es lo que nos conviene y qué nos conviene. Inclusive pasa mucho con las mamás. Las mamás tienen ese sexto sentido, que ven un muchacho con la novia y le dice: esa mujer no le conviene. O solo me pasó a mí. Por eso tenía novias escondidas, porque ninguna, yo le decía a mi mamá: pero mamá, ninguna le sirve. Y entonces, además no le va a servir a usted, me va a servir a mí. Pero las mamás, como sabias, no se equivocan. Nosotros, los muchachos y las muchachas, también se equivocan y escogen lo que no es, lo que no les sirve, solamente por apariencia, por mostrar. Pero no se fijan que lo que realmente hay que mostrar es lo que lleva en su interior, en su corazón. Cuando se refleja algo bonito adentro de la persona, se refleja en su rostro, se refleja en su cuerpo, ¿o no? Entonces tenemos que a nuestros hijos, así como Dios nos ama,
y nos da amor y nos da bendición y habla cosas bonitas, así también tenemos que hacerlo nosotros. No importa, sus hijos están grandes, listo, nuestros hijos están grandes, hagámoslo, nunca es tarde. Por eso estamos aquí, iglesia, para aprender, porque el Señor quiere corregirnos, no importa la edad que tengamos. Es que yo tengo 80 años y mi hijo tiene 70, no importa, bendígalo, dele amor. El amor que no le dio en esos 70 años, déselo ahora. Mañana puede ser tarde. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios te bendijo con toda clase de bendiciones, porque Él sabía que ibas a ser uno de sus hijos. Pero es que me faltan cosas. No importa. No importa. Pídele al Señor, ama más al Señor, entra en comunión con el Señor, más oración, comprométete con Él. Examínate en qué estás fallando. Y empiezan a llegar esas cosas que te están haciendo falta, conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que todo tenemos que pedirlo conforme a la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios. Pero como sabemos que es la voluntad de Dios, también tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios, porque Él no nos va a dar nada con el cual nos vayamos a desbocar y después olvidarnos de Él. Amén. Veamos qué dice Efesios 1:3, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Te bendijo en Cristo sacrificado en la cruz, y lo hizo en los lugares celestiales. ¿Antes de qué? De crear al mundo. O sea, todo estaba planeado. Todo, absolutamente todo. ¿Se dan cuenta? A Dios no se le escapa media. Y ese es el propósito de Dios, de lo que Dios procura con su Hijo: amarnos tanto y preocuparse porque no nos falte absolutamente nada. Nada. Nada es nada. Amén. Vemos que Dios no tenía hijos. Amén. Y nosotros acostumbramos a decir de que Cristo es el Hijo de Dios. Y sí, nos lo revelan como Hijo de Dios. Pero recordemos que Jesucristo y Dios es uno solo. Amén. ¿Cuántos lo tenían claro? Y bueno, y para los que no, ahora lo tienen claro. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno solo. Amén. Él era Dios, su Verbo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son tres en uno. Amén. O sea que el Verbo hacía parte de Dios mismo. Pero ¿qué hizo Él? Se salió, lo sacó a Cristo Jesús, lo entregó para que se hiciera hombre y salvarnos en la cruz. Amén. Entonces ya sabemos que es uno solo. Sin embargo, la palabra dice que todo lo que pidamos al Padre lo pidamos en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús, y se nos dará todo lo que pidamos. Amén. Veamos qué dice Juan 1, versículo 1, 3, y después pasamos al 14 para que no lo pierdan. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y después al 14 dice: el 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora el 14: y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y estamos hablando del Verbo. ¿Quién es? La palabra ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Y habitó ¿entre quién? Entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Amén. Vemos que Jesús era el verbo, la palabra. Solo que ella era muy poderosa. ¿Por qué era poderosa? Porque es Dios. Y Dios es ¿qué? Omnipotente. Y Él estaba en el Padre. Y el Padre la entregó para hacerse humano y morir por los pecadores. Nosotros éramos pecadores, Él murió por todos nosotros. Ahora estamos aprendiendo a ser ¿qué? No pecadores, pero también murió por las personas que están afuera, por los impíos. Amén. Siempre y cuando todos, Él murió para que todos fueran salvos y ninguno se perdiera, dice la palabra. Pero el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Y en Él quién es? En Cristo Jesús. Porque por medio de Cristo Jesús fue que nos dieron la salvación, nos dieron la victoria y nos dieron la vida eterna. El Hijo solo se llama así después de haber sido ¿qué? Engendrado como hombre, se llama Jesucristo. Después de que fue engendrado. Veamos qué dice Salmos 7, capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Y quién va a pedir por herencia a las naciones aquí en este momento? Amén, no le dé miedo, que eso también es para usted. Estamos hablando de ser hijos de Dios, el Todopoderoso. Amén. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Lucas 1:35 nos habla: respondiendo el ángel le dijo. ¿A quién le dijo? ¿Qué ángel vino? ¿A quién le estaba diciendo? A María, que en hebreo sería Miriam. Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. En Isaías también nos habla, capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es que Dios entre nosotros, o con nosotros. Amén. Dios, para hacernos sus hijos, tuvo que convertir su palabra, convertir el verbo en carne, en hombre, en su Hijo, y entregarlo a la cruz. Y al morir por cada uno de nosotros los humanos, nos hizo libres del pecado. Si no hubiera sido por eso, todos estaríamos en condenación. Todos. Y quizás estaríamos todavía bajo la ley y ya no bajo la gracia. Ya el que vieran robando, adulterando, tendría que morir apedreado, porque eso era la ley. Perdón. El que encontrara adulterando, engañando a su esposa, a su esposo, tenía que morir. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Simplemente vamos a la presencia de Dios y pedimos perdón por ese pecado, por ese error que hayamos cometido. Pero no solamente llegar a la presencia de Dios y pedirle perdón, es con un corazón sincero, con un corazón humilde, y no volver a caer en esa tentación o en ese error que se cometió, en ese pecado que se cometió. Porque el error no está en cometer el error. El error y grande error es volver a caer en ese mismo error. Y ya el Señor, sí, por eso dice la palabra que Él es tardo para la ira. Dice que es que tardo para la ira. No dice que es solo amor, también es fuego consumidor. Y por eso Él nos disciplina, porque nos ama y no quiere que estemos en una cantina tomando cerveza, emborrachándonos, malgastando la plata que con el sudor de la frente nos hemos ganado
para irla a gastar en media hora, una hora, o malgastarla con la persona que no es de nuestra familia. No quiero decir con esto que se vuelvan tacaños, ¿no? Pero sí hay que sembrar primero, hay que mirar su familia. Después ya vienen los amigos, pero ojo con los amigos, que sea un compartir sanamente, sano. Porque si vamos a compartir con un amigo y el amigo fuma y le estamos gastando el cigarrillo, ¿qué pasa? Estamos quemando el dinero. Estamos como cogiendo el billete, enrollándolo y prenderle candela. ¿Y usted cree que eso agrada al Señor? No, de ninguna manera. Eso no va con Dios. Amén. Cristo Jesús tenía que librarnos del pecado. Tenía que morir. Así como el pecado entró por un hombre, tiene que salir por un hombre. Entró por Adán, salió por Cristo Jesús y nos hizo libres. Efesios 1, 4 al 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. De esta manera, dando a su Hijo, sacrificándolo por nosotros, Dios ha podido hacer una familia de millones y millones y millones de hijos, entre los cuales estamos nosotros. Amén. Esto es un privilegio total que no todo el mundo lo tiene. Mire, ni siquiera los ángeles que están cantándole allá arriba, santo, 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 tienen el privilegio que nosotros, que ustedes y yo tenemos. Amén. Ellos no tienen ese privilegio. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Él vive y vive para siempre. Amén. Alaba al Señor. Alábale, mi hermano, porque Él es grande y poderoso. Hebreos 2:10 dice, Hebreos capítulo 2 versículo 10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. En otra traducción dice, en la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? El de la cruz, al saber que iba a la cruz. Amén. Porque Él es quien los lleva a la salvación. No hay otro que nos lleve a la salvación. No hay otro que nos lleve al camino de Dios. Recuerde que Cristo Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que no hay nada, mis amados. No gasten la platica comprando velas. No gasten la platica comprando cosas que no son. No gasten su tiempo en doblándole rodilla a cosas que no los van a llevar a ningún lado. Solamente dóblele la rodilla al Dios y Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él es el que tenemos redención de pecados. Él fue el que nos rescató. No hay ningún otro más. Y en toda la palabra no nos habla más que Cristo Jesús, que es el que nos lleva al Padre. Amén. Ahora yo pregunto, y se los voy a hacer, y espero que toda la iglesia me conteste, que no se quede ninguno sin contestarme. ¿Cuántos ya son miembros de su familia y aman al Padre? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Amén. Amén. Iglesia, todos, si ya recibieron a Cristo Jesús, pasamos a ser de su familia. Preocúpese si no lo ha recibido todavía, si no ha hecho la oración de fe. ¿Quién no ha hecho la oración de fe aquí en este momento? Todos ya la han hecho.
Todos ya son hijos de Dios. Qué bendición. Amén. El primero que deseaba una esposa para su hijo, por eso Cristo Jesús quiere una esposa. ¿Y cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Por eso decimos que nosotros somos su esposa. Y el primero que deseaba una esposa para su hijo era ¿quién? El padre. Así como lo deseó ¿quién? Abraham para su hijo Isaac. En Génesis, lo vemos en Génesis 24, 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mis muslos y te tomarás para mi hijo, debajo de mis muslos, y te juramentaré por Jehová. En ese tiempo, en la antigüedad, cuando se hacía un juramento, se ponía, la persona que iba a tomar el juramento ponía su mano debajo del muslo de la persona que le estaba hablando. ¿Por qué? Porque había mucha confianza. Por eso vemos que era el criado que gobernaba todo. Amén. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Porque no quería Abraham que se tomara mujer para su hijo del pueblo que no fuera de él. Primero, porque se dañaba ese linaje, se rompía. Segundo, porque eran personas impías, idolatría se manejaba mucho pecado. Y por eso el Señor también aquí nos dice que Él quiere una iglesia, una novia para su hijo, el cual somos nosotros que conformamos esa iglesia, pero la quiere santa, la quiere pura. Porque si no, Él diría: no, yo escojo aquí 3, 4, 5 aquí y ya, de los impíos. Y no, mire que primero tenemos que pasar por una transición, que es de llegar a Cristo Jesús, confesarlo como nuestro Señor y Salvador, para ser parte de esa novia, para ser parte de ese pueblo escogido. Amén. Veamos qué dice Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él mismo le tocó venir a derramar su sangre por la libertad de ella, por la libertad de nosotros. Amén. Y eso refleja mucho amor. Eso refleja amor de Jesús para con nosotros, para con ustedes, iglesia, para conmigo mismo. Amén. Entonces, la invitación de hoy, iglesia, es: examinémonos. Así como Dios quiere preparar, nos preparó como esa familia, como le preparó esa novia a Cristo Jesús, también nosotros lo hagamos. Miremos en qué estamos fallando. Miremos qué nos falta para dejar y recibir ese verdadero amor de Dios, y nosotros darle ese verdadero amor. No podemos compaginar. Las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Al contrario, la luz disipa las tinieblas. Amén. Ponte de pie, iglesia. Voy a leerles Apocalipsis 12 del 10 al 11 y lo voy a leer en otra versión. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Quién? El acusador. ¿Y quién es el acusador? Satanás. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás fue echado fuera.
Él ya no tiene derecho de ir ante Dios y decirle: mire a Julanito, mire a Sutanito. En el caso mío, Él ya no puede decir: mire, no es que lo puso de pastor a Gustavo, no lo puso de pastor, mire cómo se está portando. No, no, mi hermano, no se deje engañar por Satanás. Él ya no tiene derecho, Él ya no tiene la autoridad para llegar a donde el Padre y decirle: mire cómo está actuando, porque Cristo Jesús te limpió, Cristo Jesús murió por ti, te levantó, amor, amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos que despreciar nuestras vidas terrenales hasta la muerte por Cristo Jesús, porque ese desprecio no es en vano. Ese desprecio sabemos que ya estamos convencidos. Si usted está aquí y yo estoy aquí, es porque estamos convencidos de que hay algo más allá de la muerte, y es vida eterna. O sea que cuando le digan lo único que tiene solución es la muerte, lo único que no tiene solución es la muerte sí tiene solución. Es morir en Cristo Jesús, amén. En otra versión dice: luego oí una fuerte voz en el cielo que decía: ha llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías, porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron. Su amor por la vida no era tanto que temieran a la muerte. Así que es a través de enfrentar el pecado por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Si hay cosas que están fallando todavía en tu vida, afróntalo con la sangre del Cordero. Ese pecado no puede ser más grande que tú, ni puede ser más grande que Dios, porque Dios es más grande que todo. Le dices al pecado: no sé cuál sea, pecado, tengo un Dios más grande, así que fuera. Y a partir de hoy tengo conocimiento, la certeza, y lo creo, de que Cristo murió en la cruz por mí. Por mí lo hizo, derramó su santa sangre para limpiarnos de todo pecado. Y es ahí donde pasamos a limpiarnos plenamente en Dios. Cierra tus ojos un momento ahí. Dile: Padre, gracias. Gracias porque tú me has limpiado, Señor. Porque tú diste a tu Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por mí. Señor, hoy vengo a tu presencia y entrego todos mis pecados. Entrégaselos ahí. Entrégaselos. Yo no los puedo decir porque no los sé cuáles son, pero entrégaselos y dile: Señor, tú moriste por esto y a partir de hoy yo cambiaré. Señor Jesús, gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario, porque te despojaste de tu reino. Dejaste de ser Dios por venir a la cruz por amor. Ahí demostraste ese amor tan grande que me tienes. Ahora, Espíritu Santo, enséñame a amar más y más a Dios. Padre, los servidores de la Santa Cena, Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo ya a través de esta Santa Cena